Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a FENALCO por esta invitación que me honra muchísimo. Petro ha sido como una bola de demolición. Hemos visto cómo se ha dedicado a destruir las cosas que tanto trabajo han costado construir en este país. Nos va a entregar este país en 4 crisis tremendas. La primera, la de la salud. Le da uno dolor ver a los colombianos hoy teniendo que hacer filas para que les entreguen los medicamentos. Y las urgencias en todos los lugares de Colombia cerrando y los hospitales diciendo que ya no le prestan más servicios a la nueva EPS. Y lo más grave de todo es que decidieron dañar la salud no pagándole. Y lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a la presidencia es titularizar la deuda para que todos los hospitales y clínicas y EPS de este país puedan volver a atender a los colombianos como se lo merecen. Y una cuña, aquí no solamente echamos discursos, porque ahí tenemos ante la Corte Constitucional el incidente de desacato para pedirle a la Corte que ordene el pago de la UPC y de los presupuestos máximos y salve el sistema de salud mientras derrotamos a Gustavo Petro en el 26. La segunda crisis que nos deja es la energética. Qué tristeza pensar que estuve en Girardot con unas señoras que me contaban que ahora les toca volver a cocinar con leña porque ya no les alcanza para comprar una pipeta de gas. Qué vergüenza pensar que en el 27, si llega a haber un fenómeno del Niño, Colombia va a tener un apagón que va a destruir muchísima de la industria y del trabajo que ha construido este país. Por eso, cuando ganemos en el 26, lo primero que haremos será dedicarnos a sacar adelante el sector energético y lo haremos modificando la consulta popular, porque lo que necesitamos son comunidades que reciban los recursos, pero no que hagan sistema de veto. ¿Eso qué significa? Que las consultas serán para decidir en qué van a invertir las comunidades los recursos, si en la escuela, si en las carreteras, si en el hospital. Pero los proyectos que licenciemos se van a hacer en este país porque necesitamos esos recursos ya para poder sacar este país adelante. Pero la tercera crisis tremendamente grave que nos deja este gobierno es la de las finanzas públicas. Es increíble pensar que tenemos un país que hoy debe 1.000 billones, más del 64% del PIB, que tenemos un déficit que seguramente va a alcanzar entre 85 y 100 billones de pesos cuando lleguemos y que por supuesto el compromiso es no aumentarle los impuestos a los colombianos porque ya no dan más. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a ofrecer beneficios de auditoría. Vamos a hacer rebajas drásticas en los intereses de las deudas de la DIAN. Vamos a rematar los bienes que tiene la DIAN y los que tiene la SAE para poder tener los recursos necesarios para atender la más grave crisis que nos deja, que es la de seguridad. Yo no puedo estar aquí y no mencionar el asesinato de nuestro amigo Miguel Uribe, que simboliza esta época de oscuridad en la que nos ha devuelto Petro, donde estamos sintiendo nuevamente el temor de que podamos convertirnos en esa Colombia donde no había futuro. Pero yo soy uribista, y no soy uribista de ahorita, soy uribista del 0%, del 2%, del 10%. He sido uribista cuando a la gente no le gusta que seamos uribistas, cuando les parecía que nadie se podía arrimar al presidente Uribe y a nosotros porque dañábamos lo que tocábamos. He estado al lado del presidente Uribe en todas las batallas en defensa de este país. Y me enorgullece decirles que no soy una uribista vergonzante, pero no es mi lealtad al presidente Uribe, que ha estado ahí firme desde que fue presidente de la República, sino que de él he aprendido todo. Y del presidente Uribe lo que más aprendí es que para ser buen presidente hay que saber, hay que estudiar, hay que entender cada uno de los problemas de este país para poder hacer la microgerencia que se necesita. Porque Colombia no necesita discursos, necesita capacidad de transformar, de resolver, de atender los problemas de los colombianos, que no son de izquierda ni de derecha. Son problemas que significan capacidad técnica y decisión para resolverlos. Por eso me precio en decirles que estoy segura de que si gano la nominación de este partido, buscaré a todos los sectores que se han opuesto a Petro
para lograr consolidar una fuerza política demoledora, que gane en la primera vuelta, que tenga la legitimidad para demostrarle a Colombia que no vamos a parar. Porque he estado aquí durante más de 12 años, recorriendo todos los rincones del país, hablando con el señor de los mangos, con la señora tendera, con el que tiene una peluquería, con los empresarios, con los grandes empresarios, con los medianos, con los de la manufactura, y he aprendido a entender su dolor y a caminar con ellos las necesidades que tenemos. A pesar de toda la destrucción, a pesar de toda la violencia, a pesar de toda la corrupción, a pesar de las amenazas, colombianos, Colombia no cae, Colombia resiste, Colombia se pone en pie, y esa certidumbre la tenemos todos los que somos uribistas, porque sabemos que no importa lo hondo que sea la crisis, somos capaces de superarlos, de derrotar a los violentos, de derrotar a los corruptos y de planear un futuro grande para todos los colombianos. Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia, porque tengo el carácter, las convicciones y el amor para molerme por Colombia, con el principio uribista de trabajar, trabajar y trabajar, defender a los colombianos indistingos, tener programas sociales que superen la pobreza y no decirle nunca mentiras al pueblo colombiano aburrido de tanta displicencia. Este gobierno de Petro está terminando y tengo la certeza en mi corazón, cada vez que llego a un foro como este, que los colombianos vamos a salir adelante, porque en nuestras turbulentas democracias sufren los buenos, los que resisten, los que luchan, pero todos sabemos que la grandeza está en podernos poner de pie y poder saber que somos capaces de construir un destino para Colombia, y que no serán los violentos ni serán los corruptos los que definan el destino de Colombia, porque Colombia nos pertenece a los colombianos que trabajamos, a los colombianos que la amamos, y quiero invitarlos a trabajar juntos para construir ese país más parecido al que nos merecemos. Candidata. Muchas gracias. Listo. Bueno, ahí está el recipiente, candidata, para que por favor tome de ahí, eso, muy bien, y ahí puede tomar. Quedan varios temas. Lo que puede pasar, miremos qué tema sale, candidata. Sistema de salud. Salud. Bueno, yo le voy a preparar una cosa. Usted habló del sistema de salud mucho en su discurso. Saque otro, para no tener que, porque usted ya dio la solución a la pregunta. Relaciones internacionales. Bueno, relaciones internacionales. Además acabamos de oír a Mario Díaz. Bueno, tiene que ver con eso, candidata. Si usted es presidenta, ¿qué pasa el 7 de agosto entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Nicolás Maduro, en las relaciones internacionales? Querido doctor Mompotes, cuando yo me posicione el 7 de agosto, vamos a trabajar con María Corina Machado y Edmundo González, porque yo estoy segura de que el dictador Maduro va a caer, como lo ha dicho el representante Díaz Balart. Yo creo que Colombia tiene un enorme reto en el tema de Venezuela, porque nosotros hemos sido los receptores más importantes del pueblo venezolano, 3 millones de hermanos venezolanos viviendo aquí, y me enorgullece decir que fue el Partido Centro Democrático el que les dio educación gratuita para los niños pobres, cobertura en salud y permisos de trabajo que les han permitido volverse parte de la fuerza productiva de este país. Y que no olvidamos cómo cuando Colombia estuvo en crisis, Venezuela nos abrió sus puertas y los colombianos pudieron llegar allá y enriquecerse. Yo estoy segura de que la llegada del gobierno Trump a defender la libertad del pueblo venezolano, que eligió como presidente a Edmundo González y que defendió el liderazgo de María Corina Machado, va a ser un hito sin precedentes. Porque si uno piensa
¿Qué es lo que le ha pasado a Latinoamérica y por qué no ha logrado realizarse? Yo les diría, porque hemos tenido el flagelo del narcotráfico que nos ha robado las posibilidades de desarrollo. Yo creo que tumbar a Maduro y no permitir que Venezuela se convierta en la nueva Cuba es uno de los aportes más importantes al desarrollo, la libertad y las democracias latinoamericanas. Apoyamos enteramente la decisión del presidente Trump de recoger al tirano. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Afortunadamente va a pasar, porque yo creo que estamos pasando del pacto de la picota que hiciera el presidente Petro con la delincuencia en las cárceles para poder ganar las elecciones al pacto de los soles. No se les olvide que estas guerrillas que hoy dominan 790 municipios de Colombia son guerrillas que se protegen en Venezuela, que Maduro defiende, que son guerrillas binacionales y que estarían al servicio de la presión para la elección del siguiente presidente. Siquiera, y gracias al presidente Trump, va a caer Maduro. Gracias. Marta, por favor. Doctora Paloma, sin lugar a dudas, el flagelo de la inseguridad nos ha golpeado a comerciantes, pequeños comerciantes, tenderos. ¿Cómo podría usted, en su gobierno, ayudarnos a este duro aspecto? Vea, yo creo que el tema de seguridad es el más grave que nos va a dejar Gustavo Petro. 8% ha crecido el homicidio, 47% ha crecido la extorsión que se denuncia, más de 107% el secuestro. Nosotros tenemos una política de seguridad que tiene 4 R's. La primera, reducirles los ingresos a los ilegales. ¿Qué es eso? Lucha contra el narcotráfico. Y tenemos que hacerlo de manera tan certera, con inteligencia financiera, extinción de dominio para quitarles hasta el último centavo a la criminalidad, fumigación, erradicación y, por supuesto, la segunda R, robustecer nuestra fuerza pública. Hoy tenemos una fuerza pública que ha caído en número de hombres en todas las fuerzas de nuestra fuerza. El Ejército Nacional ha perdido 23.000 hombres en el gobierno de Gustavo Petro. Por eso nosotros hemos propuesto una carrera adicional al lado de la que ya existe para que los retirados de nuestra fuerza pública puedan volverse a vincular y podamos fortalecer las capacidades de inteligencia, volver a tener 2,5 millones de informantes y tener una capacidad en nuestro ejército para volver a ser el primer ejército del mundo. Por supuesto, con ayuda de los Estados Unidos, de Israel, de todos los países europeos que van a ser definitivos para reconquistar este país. La tercera R, restablecer el principio de legalidad. En mi gobierno, los criminales no irán al Congreso sino a la cárcel, porque en este país no podemos seguir construyendo una narrativa de que da lo mismo ser criminal que ser un ciudadano honrado. Yo quiero un gobierno que cuide al ciudadano que trabaja, que proteja al tendero, que no permita que lo extorsionen. Me dolía pensar que estuve en Soledad Atlántico hace unos días y me contaban los tenderos que están cerrando, porque no es una extorsión, no son 2, son 7 las que tienen que pagar. Y cuando se empiezan a atrasar, entonces además les ponen granadas y les destruyen sus locales. No podemos permitir que haya colombianos viviendo por fuera del Estado de Derecho. Nosotros necesitamos restablecer el principio de legalidad. Y lo último, reenamorar las comunidades. Los campesinos caucanos que están sembrando coca se metieron a la coca pensando que les iba a ir bien. Doctor Mompotes, le dicen a uno que es que nada compite con la coca. El otro día me quedé pensando, pero si es verdad que la coca da tanta plata, pues los municipios del Cauca cocaleros debieran ser los más ricos de Colombia y son los más pobres. Y es donde asesinan y donde hay 3 veces más violencia sexual contra las mujeres jóvenes. Entonces nosotros tenemos que crear programas de sustitución de cultivos obligatorias que le permitan a esos campesinos ingresos dignos, porque nosotros no podemos, no tenemos derecho como país de ingreso medio a tener 5.700.000 colombianos en pobreza extrema. Lo vamos a solucionar. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias. bueno, doctora Paloma, hay un tema del cual casi no hemos hablado en este foro de candidatos y la quiero hacer en homenaje a un gran colega y amigo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y expresidente de FENALCO, el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, que nos acompaña aquí.
que ha sido un hombre preocupado por la infraestructura de Colombia y que obviamente en este periodo hemos sufrido un reversazo sin precedentes. Yo quisiera saber cuál es su visión sobre el futuro de la infraestructura del país y cuáles serían esas políticas para desatrasarnos de estos 4 años que prácticamente no se hizo nada. Vea, lo primero que hay que explicarle a los colombianos, que creo que muchos no lo han entendido, es que Colombia no tiene la plata para hacer las grandes obras de infraestructura. Hoy lo que hacemos son alianzas público-privadas que nos permiten que sean los privados los que ponen los recursos y que con el producido de esas vías, con los peajes, vayamos construyendo esas obras de infraestructura. Colombia está hiper atrasada en infraestructura y tenemos que repotenciar las APPs. Respeto a los contratos que se han hecho. Si los vamos a cambiar, porque los peajes parecen estar agobiando mucho a ciudadanos de bajos ingresos, hay que renegociarlos, duplicar el tiempo para que podamos bajar los precios de los peajes, pero negociando con toda transparencia con quienes están en esas adjudicaciones. Pero lo más importante para mí es nuestro gran plan vial campesino. Nosotros queremos hacer 10.000 kilómetros de vías terciarias para que los campesinos de este país puedan sacar sus productos, para que no les toque quedarse en una curva enterrados con el camión o con la camioneta o con el jipao, cuando podemos tener hoy nuevas tecnologías de pavimentación ya avaladas por el INVIAS que nos garantizan que en 4 días podemos intervenir una ruta y podemos tener una ruta transitable con una duración de 7 años. Nosotros tenemos que pensar que esos colombianos que hoy están en la pobreza, en las regiones más apartadas de Colombia, lo que quieren es oportunidades para salir adelante. Y la principal oportunidad es la conectividad, que tienen que ser esas vías y la conexión de internet satelital de todo el territorio colombiano, que nos permita llevarle una gran revolución educativa a nuestros niños. Este país quiere hablar de equidad. Equidad es que tengamos educación para los niños más pobres de calidad. Hoy, entre más pobre es usted, peor calidad de la educación usted tiene. Doctor Peñalosa contaba que le hicieron paro. Yo soy senadora, no he tomado ninguna decisión y llevo 3 paros de FECODE en contra mío por el voucher escolar, porque yo quiero que los padres de familia, pobres y vulnerables de Colombia, tengan el derecho que ustedes tienen, escoger el derecho para los colegios para sus hijos. Podrán escoger el colegio público o el colegio privado pagado por el Estado para que podamos darles una alternativa real que les permita transformar sus vidas. Muchas gracias, candidata. Vean, yo quiero terminar simplemente diciéndoles esto. Colombia puede más y lo que tenemos es que entender que no hay un barco para la derecha, ni uno para la izquierda, ni uno para los de centro y otro para los sin partidos. En este barco vamos todos y lo que tenemos que procurar es fijarnos un punto en el horizonte para poder superar la pobreza, la violencia y la corrupción. Y somos capaces de hacerlo si navegamos juntos. Muchísimas gracias. Muy bien. Jaime Alberto. Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Venga la despedida.